Bienvenidos a un nuevo episodio de Loli Quiere Saber. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, TCA, que es trastorno de la conducta alimenticia. Y nos acompaña Cata, que es especialista en este tema, es psicóloga. Bienvenida, Cata, un gusto tenerte con nosotros. Acércate si querés al micrófono, así te escuchan bien. Primero quiero arrancar preguntando, ¿qué es el TCA? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos multicausales. No solamente afectan la conducta alimentaria, sino también un montón de áreas de la persona. Cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con los otros, nuestra imagen corporal. Y uno se va dando cuenta cómo cada vez va agrandándose, ¿no? De repente uno piensa que puede controlar la conducta alimentaria y eso va agrandándose y expandiéndose mucho más. Pero bueno, suele ser muy silencioso, muy difícil de lidiar. Algo que es difícil de detectar, uno como que lo puede ir mezclando con otro, como que no pasa nada y de repente tenés un trastorno. Sí, lo que pasa es que es muy silencioso, sobre todo en Argentina, ¿no? Sobre todo con el impacto de las redes sociales, con la importancia que uno le da a la estética en este país, ¿no? Obviamente sucede en todo el mundo, pero sobre todo acá, ¿no? Que donde naturalizamos un montón de conductas dietantes que a la larga son muy perjudiciales para uno y son muy difíciles de sostener en el tiempo de una manera saludable también para uno. Totalmente. Vos sos psicóloga. ¿Cómo es que te llamó la atención este tema en especial? ¿Cómo te introdujiste en este tema? Yo desde que me recibí me interesó mucho trastornos de la conducta alimentaria. Afortunadamente, desde que me recibí empecé a trabajar en Fundación La Casita, que es un centro para el acompañamiento de jóvenes y adolescentes en trastornos alimentarios. Siempre me interesó mucho este tema. Tengo mucha gente conocida que ha sufrido esto y tenía muy poca información de lo que era. Me recibí sin saber muy bien de qué se trataba. En la facu tal vez no se tocaba tanto el tema y tuve que meterme mucho más en eso y bueno, me quedé acá. Quedé acá investigando y también aprendiendo mucho. ¿En La Casita cómo es? Explícame lo que es La Casita, qué hacen. La Casita es un centro ambulatorio, ¿sí? Trabajamos de manera multidisciplinaria con médicos, psiquiatras, nutricionistas, más psicólogos, obviamente. Intentamos contemplar y abarcar la mayor cantidad de áreas posibles. Trabajamos con familias, con familias, incluyendo padres, hermanos, novios, novias, amigos. ¿Sí? Claro, todo lo que incluye el vínculo familiar o personal de la paciente. Sí. ¿Hay hombres también que sufren este trastorno? Sí, hay menos proporción y también la demanda sociocultural es muy distinta para una mujer que para un hombre. Sí. A una mujer se le demandan otras cosas y suelen ser con más presión, ¿no? Claro. Pero por eso también hay una gran proporción de mujeres que de hombres. Igualmente cambian algunas cosas como los rasgos centrales Sí. de las características de los diagnósticos. Capaz más en el hombre hay más presión por la musculatura, ¿sí? Y en una mujer una presión por ser delgada. Claro. Va por otro lado. ¿Cuántos TCA hay? Hay un montón. Sí. Hay varios. ¿Sería una anorexia nerviosa, bulimia? Sí, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, vigorexia, ortorexia, teria. Sí, hay un montón de ¿viste? Se van abriendo cada vez más. Sí hay como rasgos centrales, como te decía, que tienen que ver con la preocupación excesiva por la imagen corporal. Totalmente. Y por el peso. Tienen que ver como una especie de obsesión. También por la distorsión corporal, ¿sí? Y también las técnicas para las estrategias compensatorias y las prácticas compensatorias para calmar la angustia y también para controlar ese peso. ¿Cuál es la más común? ¿O se pueden ir mechando? Tipo, una persona que tiene anorexia también tiene bulimia. ¿O cuál es la más común que se ve? Van mutando. Los trastornos alimentarios mutan, ¿sí? Okay. Lo que tienes que son trastornos que lo que uno busca en la recuperación es mejorar el vínculo con la comida y con la imagen corporal. Pero eso puede ir variando en sintomatología, ¿sí? Puede arrancar una paciente muy restrictiva, empezando a
ser más selectiva con los alimentos, empezando a saltear comidas o a restringir, ¿sí? A restringir ciertas comidas. Y después eso se transforma en otro tipo de control, donde donde pueden aparecer vómitos, donde aparece el uso de laxantes o de diuréticos. Después pueden volver a periodos más restrictivos, ¿no? Sí van virando entre los diagnósticos más restrictivos y los diagnósticos más purgativos. ¿Sí? ¿Qué sería el diagnóstico más purgativo? Están más relacionados más al descontrol, ¿sí? Ambos tienen que ver con el control, ¿sí? Con el control de la comida. El control del peso, de la comida, del cuerpo. Exacto. En el caso de los purgativos tienen que ver más con las conductas purgativas, las conductas compensatorias. Estas pueden ser los vómitos, el uso de laxantes, de diuréticos, el ejercicio excesivo, ¿sí? Son conductas que tienden a calmar cierta angustia, como a volver a un lugar, ¿no? en el que uno estaba, ¿sí? Uno puede empezar como de repente cuidándose y después convirtiéndose en algo peor, es como que va mutando cada vez más fuerte. Sí. Hay ciertos rasgos o ciertos factores en realidad que hacen que se desencadene un trastorno alimentario en una persona y en otra no, ¿sí? No es que cualquier persona puede tener un trastorno alimentario, sino que hay determinados indicadores que hacen que es como si uno allanara el terreno para que se dé un trastorno alimentario. ¿Sí? Tiene que ver con factores individuales, como un déficit en la autoestima, en estar más atento a lo que piensa el otro, ¿sí? O al aislamiento, ¿sí? A cómo uno se siente consigo mismo. También hay factores más familiares, ¿sí? Como por ejemplo familias que tienen dificultades para la puesta de límites, o también hay mucho sobrecontrol, o son familias con cierta cultura dietante, ¿sí? Donde en casa se hacen muchas dietas, se habla mucho del cuerpo. También puede haber antecedentes de algún abuso sexual, o algún abuso de otro tipo, ¿sí? O abuso psicológico de cualquier otro tipo. Pero sí, esas cosas allanan un poco el camino para que se den este tipo de trastornos, y obviamente factores socioculturales, ¿sí? Que son los que todos estamos inmersos. Claro. Obviamente a uno le puede impactar más que a otro, pero son factores bastante universales para todos. ¿La parte económica tiene algo que ver? ¿Puede tener algo que ver también o no? Sí, puede tener que ver. ¿Se ve esos casos así? ¿O? Sí, puede tener que ver. Sí, en el caso de Fundación La Casita, es un centro privado, también trabajamos con ciertas obras sociales o prepagas, pero sí puede llegar a tener que ver. De todas maneras, no es lo único que tiene que ver, digo, hay es uno de tantos, de todos los que me mencionaste. Hablamos de la parte cultural, de la parte del sistema, y yo te comentaba que al viajar mucho me doy cuenta de esto, ¿no? Cómo la imagen tiene mucho poder acá en Argentina, o capaz que en Latinoamérica, no sé. Yo sé que acá en Argentina tiene mucho poder, y el cómo nos ve las otras personas y cómo nos afecta a cada uno. Yo creo que la parte cultural acá en Argentina es terrible, y eso también termina afectando todo lo que es redes sociales, TikTok, y el llegar a ese nivel de belleza que es, no sé, imposible capaz, por decirlo así. Sí, imposible. Sí. Imposible, porque uno busca estándares irreales ya. Claro, sí, totalmente. Justo estaba viniendo para acá y veía que habían prohibido ciertos filtros en Instagram porque ya eran cosas como muy reales y atentaban contra una población muy particular que tiene que ver con esta población con más temas o conflictos en relación a lo estético o a la imagen corporal, ¿no? ¿Vos pensás como psicóloga que al verte con un filtro vos después necesitas, sentís que sin ese filtro no podés salir a la realidad? Como que te acostumbras a un filtro y después es como que ¿te da vergüenza no ser la persona que ves en las redes sociales? Sí, claro, después te ves al espejo y no es lo que vos querés ver. Y te identificás distinto. Ya hay una insatisfacción corporal muy grande y como muy pasiva también, de la que uno no
no se da cuenta. Y también puede haber un aislamiento, porque vos al filtrarte tanto, después te da vergüenza de que te vean como realmente sos. Bueno, ese es de estos factores de los que hablamos antes, es un factor que hace que se sostenga un trastorno alimentario. ¿Por qué? Porque uno, a medida que va creciendo el trastorno alimentario, uno va como achicando su mundo, va haciéndolo más chiquito y va priorizando cada vez más el trastorno alimentario. Entonces, claro, tenemos que dejar afuera un montón de cosas. De repente, mis amigas me invitan a comer una pizza. Claro, yo no puedo comer pizza, entonces no voy. O empezás con un bols, llevándote la zanahoria con un poco de atún al agua y después terminás no yendo directamente, para no tentarte. Totalmente. Y también genera mucha ansiedad. Hay pacientes que también pasan por periodos de mucha depresión, ¿no? De depresivos, sí, que pueden ser propios del diagnóstico. Una vez que eso se acomoda un poco, va disminuyendo, o como un diagnóstico previo al trastorno alimentario. Obviamente se contempla, también se ven como en individual, ¿no? Se ve el caso puntual, pero afecta a todo, ¿viste? Es muy difícil. Escúchame, Cata, yo estuve mirando en TikTok, que fue cuando dije, tengo que hacer esta entrevista. Chicas extremadamente flacas, pero ya, como la película lo decía, hasta el hueso. Y viendo 400 comentarios de pibas diciéndoles, la verdad que no puedo verte mejor. O sea, la piba entubada, o sea, con no sé qué ahora te sonda. Claro, te voy a preguntar qué significa. Totalmente, o sea, hueso puro, que se le notaba todo, o sea, moretoneado. Y vos ves los comentarios de adolescentes y chicas diciendo, la verdad que eso es un sueño a seguir o no te puedes ver mejor. ¿Eso es alimentar al trastorno? Uh-huh. ¿Y por qué ellas se suben así? ¿Es como un orgullo? Al mismo tiempo que se sienten mal, ¿están orgullosas de verse así? Lo que pasa es que uno cuando tiene un trastorno alimentario empieza a tener creencias relacionadas a eso, ¿no? Porque uno busca como esos estándares, ¿no? Y tiene que ver con relacionar esa delgadez con ser exitoso, ¿sí? O ser capaz, ¿no? Uno muchas veces cuando está inverso en esto siente que no es capaz para otras cosas, pero sí para bajar de peso, sí para tener este para tipo de síntomas. el hambre. Sí. Obviamente eso ya hay un problema de base en el que uno va a tener que trabajar y también entender y desmitificar que uno, más allá de que controle su peso, no va a hacer que se resuelvan otros temas de su vida o no va a hacer que su autoestima mejore. Claro. Pero es una creencia, una falsa creencia que hace que uno se sienta exitoso cuando restringe o cuando tiene alguna conducta compensatoria, pero es ilusorio. Después cuando uno tiene que volver a comer, porque es algo necesario para todos, aparece un fracaso y una sensación de como de inutilidad, ¿no? Increíble también. Claro. Es muy difícil sostener eso. Yo creo que es una forma de mantener el control cuando no estás pudiendo controlar otras circunstancias en tu vida, entonces controlas eso de una manera tan extrema que, bueno, nada, te terminás haciendo mal. ¿Qué señales hay en la casa? Ponele ¿esto es más para adolescentes, adultos? ¿Cómo se ve? Empieza a aparecer en la adolescencia muchas veces. Ahí es donde también hay muchos cambios en el cuerpo, en donde uno también, como pasa por situaciones como del ciclo vital muy importantes, ¿no? Donde también aparece más comparación con otras compañeras, otros compañeros. Entonces es una etapa crucial para la aparición de este tipo de trastornos. Sí. Pero sí hay ciertos indicadores que ayudan como a empezar a detectar que hay algo que puede llegar a ser un problema para más adelante. Se ve mucho, a veces se ve más que otras veces, por eso te decía, son muy silenciosos, pero hay ciertas cosas que nos pueden ayudar. No tiene que ser extremo, o sea, para que sea un trastorno de conducta alimenticia no tenés que estar realmente desapareciendo. Puede haber señales o no ser tan extremo y tener el trastorno. No, y muchas veces un trastorno alimentario no hay una modificación en el peso. De hecho, la mayoría de los casos no hay un descenso o un aumento de peso, no, capaz es una paciente en normopeso, una persona en normopeso, pero sí hay hay una mala relación con la comida y con su imagen corporal. Sí, ¿qué es lo que eso está muy bueno? O sea, no necesariamente tiene que ver con lo físico. Con el peso.
Con el peso. Claro, sí con lo físico, pero puede que no haya un cambio en el peso, Okay. sí, en la balanza. ¿Qué sería una señal? Vos, por ejemplo, una adolescente tipo entre los 17, 20 y pico de años, ¿qué es lo que se tendría que dar cuenta? ¿Qué es lo que tendría que estar pasándole por la cabeza para decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué onda? Esto es una señal de que puedo estar empezando a tener un problema. Y son personas que empiezan que cambian sus hábitos alimentarios en principio. Sí, vas a notar un cambio alimentario. Vas a notar que empieza a aparecer una preocupación por la comida y por su cuerpo más notoria, excesiva, ¿no? Como cualquier otra persona que puede estar haciendo más una dieta saludable. Sí. O acompañado de un profesional, sino que de repente hay un cambio muy abrupto en las elecciones que uno tiene. ¿Angustia? Mucha irritabilidad. Sobre todo porque, a ver, uno cuando tiene hambre, yo estoy de mal humor cuando tengo hambre. Sí. Imagínate sostenerlo en el tiempo eso. Uno lo puede notar también en las comidas, aparecen salteos de comida o restricción. Uno se vuelve un poco más selectivo cuando come. Tal vez empieza a comer más lento, a masticar más lento, a jugar con el plato. ¿Sí? Con lo que tienen ahí en la comida. Bueno, como te decía, aparece más irritabilidad, aparece más aislamiento social, ¿sí? Sí. ¿Qué más? ¿Pensamientos negativos? Sí, pensamientos negativos. Llanto. Pues, sí, hay como cambios emocionales disruptivos, ¿no? Como que de repente estaba sintiendo algo y cambia totalmente a otra cosa. Lo que pasa es que en la adolescencia también aparece algo de esto, ¿no? Porque hay un montón de cosas que le pasan. Sí, los cambios hormonales que están todo el tiempo. Totalmente. Pero bueno, hay otros indicadores que nos pueden ayudar. Aparece más ejercicio o personas que las ves moviéndose más. Claro. ¿Sí? O que suben y bajan escaleras, que están más hiperactivas, o que les o que quieren ir al gimnasio más tiempo. A veces, hay veces que también una paciente que ya está más inmersa en un trastorno alimentario empieza a tener más interés por la comida, aunque uno piense que es todo lo contrario, pero en realidad lo que hace es tener más control con la cocina. Entonces, de repente se interesa por hacer alguna receta o tiene el TikTok o el Instagram lleno de comida. No, pará, esto me está asustando. Y después el tema de verse en el espejo y no verse realmente como uno es. Uh-huh. Eso también. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué llegas a verte en el espejo y llegas a sentir que no sos la persona que en realidad, yo te digo, no, estás re bien, y vos me decís, no, pero yo me veo y estoy gorda, ponele. Uh-huh. Y muchas veces tienen que ver con definirnos con las valoraciones de otro, ¿no? Con cómo nos ve el otro, ¿sí? No con cómo se ve uno mismo, cómo se percibe a uno mismo. Muchas veces uno va creciendo pensando que los valores tienen que ver con cómo uno se ve y no con lo que uno puede llegar a hacer, sus valores, sus principios, lo que nos van enseñando, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que eso tiene mucho que ver con el impacto social y cultural, sobre todo en las redes sociales y más ahora. La dismorfia corporal, ¿qué sería? Tiene que ver con una distorsión corporal, ¿sí? Claro. Es puramente una distorsión corporal. Yo escuché una vuelta, me acuerdo que me contaron que se veían las manos y me decía, me veo las manos gordas. Yo le decía, no, o sea, nada que ver, o sea, y ella se la veía gorda y me decía, llego a pensar, o sea, mi cabeza llega a sentir eso. ¿Cómo haces para que tu pensamiento no te juegue en contra? Bueno, se trabaja mucho en la institución en donde estoy acerca de las creencias que uno va formando en relación a los trastornos alimentarios. Son creencias que muchas veces son irreales, pero sí es como si nos pusiésemos unos lentes y viésemos el mundo de esa manera, ¿sí? Sí. A medida que va pasando el tiempo en un tratamiento de este estilo, uno intenta como empezar a cuestionar esas creencias. Hay algunas que nos sirven para la vida y otras que no nos sirven tanto, ¿no? Sobre todo cómo nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Elevar el amor propio sobre todas las cosas. Sí, ¿no? Y encontrar cosas que nos hagan bien a nosotros, ¿no? Que nos gusten, que nos gratifiquen, que nos llenen. Uno cuando tiene un trastorno alimentario se va alejando mucho de las cosas que a uno le gustaban.
¿sí? Mientras pasa por ese trastorno. Y va eligiendo otras que son las socialmente aceptables o las más conocidas o a las que el amiguito le gustó y de repente lo ve tan feliz que dice, esto me va a gustar a mí. Ah, claro. ¿Vos pensás que en las escuelas se debería incluir más estos temas cuando hay muchas personas que sufren? Sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo, porque, o sea, sí. yo, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, hay charlas, y terminás enterándote de muchas chicas que pasan por bulimia, pasan por anorexia, capaz que no tan marcada. Sufrí de bulimia y fui a tratarme, pero después terminan yendo al psicólogo. Y vos decís, es un tema tan común, ¿por qué no se habla tanto de esto? Porque yo siento que no es un tema que se aborde de una manera más seria. No, y porque muchas veces se piensa que es un capricho o que uno lo elige, ¿no? Como si uno la pasara bien Claro. pensando todo el día en comida o pensando todo el día en ir al gimnasio. La gente que tiene esto sufre muchísimo y es como si su vida se congelara por un tiempo, Claro. ¿no? Hasta que no se pueda recuperar de eso y pueda enfrentar otros problemas de la vida propios de la edad en la que se encuentra, ¿no? Claro, totalmente. Pero sí, estaría buenísimo que hablemos A mí más. me parece que sería muy útil más información. Sin dudas. Y que los chicos, o sea, las chicas se sientan un poco más contenido. Sí, contenido. como prevención también, como ¿no? prevención, No solamente, sí. hay veces que no llega a ser no se llega a diagnosticar un trastorno, pero sí hay un montón de indicadores que hacen que una persona se pueda acercar a eso y que también la pase mal, que busquen ayuda a tiempo, que sepan en dónde buscar esa ayuda o con quién contar, ¿no? Que los papás sepan también. ¿La familia cómo puede aportar? O sea, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo se puede, o sea, dar cuentas? Ya dijiste señales. ¿Y qué puede hacer cuando ya te das cuenta que tu hijo puede estar llegando a sufrir algo de esto? ¿Qué puede hacer? Muchas veces tiene que ver con cómo acompañamos a un hijo, ¿no? Es importante que lo podamos incitar a la autonomía, a la dependencia, a que confíe en uno mismo, a que pueda ir eligiendo cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, también ayudarlo a que pueden ser principios o valores distintos al del otro. Y que eso está bien, está muy bien que así sea, ¿no? Que tenga su propia independencia, que sea auténtico, como potenciarlo a este tipo de cosas, que no es nada fácil también, ¿no? Porque uno también en un hijo pone muchos de sus deseos, ¿no? Sí, y muchas de sus cosas, que también es muy lindo como para poder darle a un hijo, pero sí siempre y cuando le dé cierta autonomía, cierta dependencia. Libertad, sí. Algo que también sirve mucho, que yo lo hablo con muchos papás, es reconocer el error, ¿no? Como muchas veces enseñarle a un hijo que nos equivocamos es un aprendizaje re importante para un hijo, ¿no? Como poder ver que su papá se confunde, a veces falla, a veces fracasa y que la vida sigue, ¿no? Y que está todo bien. Obvio. Obvio que sí. Aparte de los errores se aprende, o sea, qué mejor reconocer y decir, bueno, por ahí no era, voy a tratar de tomar otro camino, o sea, ir manejándolo, aprendiendo también de los errores. ¿Qué pasa cuando vos tenés una familia que están muy involucrados en lo que es la vida de gimnasio, comida saludable, está muy de moda el keto, está muy de moda todo lo que es saludable? ¿Qué pasa con los adolescentes cuando tienen a los padres que manejan ese estilo de vida? Y uno empieza a naturalizar un poco más ese tipo de conductas, ¿no? Es esto de lo que hablábamos antes, de los factores que pueden ser más predisponentes a desarrollar un trastorno alimentario. No implica que uno vaya a tener un trastorno alimentario porque algún familiar haga alguna dieta, ¿no? Pero sí contemplar que una vida saludable tiene que ver con, bueno, poder ir a un cumpleaños de un amigo y comer lo que uno quiera, y si en algún otro momento quiere comer otro tipo de comida, también lo puede hacer, ¿no? Como poder fomentar la flexibilidad alimentaria. Eso es lo que hace una vida saludable, no solamente comer algo light. Claro. Que podamos contemplar todo y que también podamos disfrutar de eso. Si no, uno pierde mucho disfrute. Hoy salí, me comí un pedazo de torta y tampoco está mal. O sea, tal cual. Lo que pasa que lo difícil es cuando la mente te juega en contra. Hay factores que pueden ser también, más allá de lo cultural y del sistema, genéticos.
Sí, hay factores genéticos, sí, puede haber genéticos, biológicos, sí, hay ciertas cosas que también se van compartiendo en el tiempo, a lo largo del tiempo. Los que más vemos como a simple vista tienen que ver con los que estamos ahora, ¿no? Como en sociedad, los que compartimos en familia, pero sí, como más del área médica, sí. Ok, ¿qué? ¿El cerebro larga alguna sustancia o algo? Tipo, no sé, ¿te falta alguna sustancia, serotonina, no sé? No, a ver, tiro? sí se sabe que con la inanición, o sea, con la restricción, sí, esto genera cosas en el cerebro que hacen que uno se encuentre más deprimido o pase por estados más depresivos, ¿sí? Ah, ok, o sea, el generar hambre hace que vos te sientas como con Sí. una depresión o una Exacto, tristeza. exacto, sí, sí. Obviamente, a medida que se va haciendo tratamiento, eso se puede revertir. No es una depresión que se sostiene en el tiempo, depende del caso. Capaz que no crónica, claro. Claro, depende del caso. Obviamente, como te decía antes, hay pacientes que pueden venir con este tipo de cuadros antes. Se lo llaman comorbilidades, ¿no? Que son otros diagnósticos que agravan un poco más este diagnóstico. ¿Sí? Ok. Pero sí hacen que uno entre en un cuadro más depresivo, donde no tenga ganas, no tenga motivación, donde esto que te decía de que se va achicando cada vez el mundo, ¿sí? A veces es necesario acudir al psiquiatra, un psiquiatra también especializado en trastornos de la conducta alimentaria para que pueda acompañar a ese paciente a continuar el tratamiento, ¿sí? Es importante que el psiquiatra sea que tenga su especialidad, porque Sí. no puedes ir a cualquier psiquiatra. Como cualquier profesional que trabaje en trastornos alimentarios, es muy importante que una nutricionista que vaya a atender a una paciente con un trastorno alimentario esté especializada en trastornos. Es clave. Lo mismo clave. con una psicóloga que no tenga formación en trastornos alimentarios, es mucho mejor poder hacer una derivación correcta a un centro especializado. Esa es la evidencia científica que hay de que funciona, ¿sí? Eso es importante, porque yo sé que muchos adolescentes van a psicólogo, yo voy al psicólogo, pero a veces cuando vos tenés ese tipo de problema está bueno que se especialice en ese tema. Sí. Eso es muy importante. O sea, no cualquiera puede, por más que tenga un título o lo que sea, hay para eso hay médicos especiales. Para eso se forman, Obvio, claro, y hay un montón de equipos formados para eso. Hay que acudir a esos lugares. De hecho, se trabaja eso en tratamiento, ¿no? Que uno en su recuperación pueda, en algún momento que se sienta inestable, que se te prendan estas red flags de preocupación o ciertas cosas que te asusten, que puedan ir a lugares donde buscar ayuda, ¿no? Claro. Lugares especializados en esto. El tema del atracón, Cata, ¿cómo es? ¿Quedás en piloto automático cuando te estás dando un atracón? ¿Estás diciendo, bueno, me cuidé y de repente no das más de hambre o entraste en un bajón? O ¿cómo es el tema del atracón? El atracón es un episodio que se da comiendo muchas cantidades de comida en un corto tiempo. Tipo un arraso. Sí, con una sensación de mucho descontrol, mucha culpa y mucha angustia, ¿sí? En un corto periodo de tiempo, sí. Que tal vez otra persona no puede comer eso en ese tiempo. Y habitualmente se da en soledad, tiene mucho que ver con... también tiene una carga emocional muy grande, ¿sí? A veces es la forma... de lidiar con cierta angustia, con cierto enojo. ¿Puede ser que te escondas también? Sí, claro. ¿Porque sentís vergüenza? Sí. Los atracones se dan en soledad, no se dan en grupo. No es que vos te juntaste con amigos a cenar y comieron un montón. No, eso no es un atracón. En todo caso puede ser un exceso, decir, uy, hoy comí un montón, nos pasa a todos. Digo, nos puede pasar que comamos de más y eso no implica que tengamos un trastorno alimentario. No. Lo normal es lo normal. Poner, estás en tu casa y vas y comes tipo onda, pero como resguardando que nadie te esté viendo, una cosa así. Sí, y algo muy importante del atracón es que el atracón no se disfruta, se sufre. ¿Vos estás pensando que lo que estás haciendo no lo tenés que hacer? ¿O qué es lo que cuando vos hablas con las chicas, ponele sin dar nombre obviamente porque es todo están en confianza, ¿qué te cuentan ellas? ¿Qué es lo que se siente? Se siente mucha culpa mientras lo están haciendo. Después es un momento de mucha vergüenza con ellas mismas, hasta
por momentos de odio hacia ellas mismas, ¿no? Es como si el cuerpo les estuviese fallando, ¿no? Por hacer... como una traición a vos mismo. Sí, sí, es una sensación de descontrol muy grande, como si no pudieses manejar esa situación. Muchas veces pasa después de periodos de restricción, en donde uno no come lo que tenía ganas de comer. Claro. Después de mucho tiempo de no comer algo, a veces arrancan con alimentos en particular, ¿sí? Como pan, galletitas, comidas... Que vos sabés que no las comés nunca y vos decís, chau, no aguanto más. Sí, y se arranca el atracón con eso. Ok. O sea, es importante explicar esto. Vos venís haciendo una dieta súper estricta, tu cuerpo te está diciendo, lo estás necesitando. Exacto. O sea, más allá de la parte psicológica, yo creo que tu cuerpo está necesitando... Sin dudas. Eso, entonces, es como que vos vas... Es una respuesta, forma parte de un mecanismo del cuerpo, claro, después pedirte esa cantidad de comida. Claro. El cuerpo tiene muchas respuestas fisiológicas después de mucho tiempo de restringir. Claro. Empiezan al enlentecerse ciertas funciones, ¿no? Por eso hay pacientes que no les viene, empieza a haber un déficit en el magnesio, en el sodio, en el potasio. En el hierro. Sí, en el la hierro. Anemia. Puede aparecer la anemia también. Puede generar estos episodios más depresivos, donde uno está muy bajón, donde no tiene ganas de nada, no tiene motivación de nada, no solamente está triste, sino que no tiene ganas de hacer nada, tiene claro, sentimiento de desesperanza, ¿no? Claro. ¿El atracón siempre viene acompañado de bulimia o no? No. Puede ser un atracón sin la bulimia. Sí, hay un trastorno que se llama trastorno por atracón, que no necesariamente termina en una conducta compensatoria como un vómito o ejercicio físico o otro tipo de conductas como para aliviar eso que uno hizo. Claro. Puede ser un síntoma propio de un trastorno por atracón, que también se da en la bulimia. Ok. Vos estás en tu casa, empezás con todos estos trastornos, empezás a probar, ¿no? Ponerle primero dieta saludable, después, como vos decís, bueno, me empiezo a investigar mejor la comida para comer mejor, que esto, que el otro, que no tenga pum, 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 pum. Vas haciendo una sumatoria de cosas. ¿Cómo llegas a quedarla físicamente, por decirlo así? ¿Te desmayás? Bueno, nada, vos dijiste, no te viene. Empezás el periodo, la menstruación, se corta. Sí, se corta. También... debilidad. Todo el metabolismo empieza a enlentecerse, ¿no? Okay. Y el cuerpo entiende que uno está consumiendo menos energía, por lo tanto tiene que gastar menos energía. Y eso se lo va ahorrando en diferentes áreas del cuerpo. Una se puede ver en la amenorrea, en que te deje de venir. También en ir al baño... En ir menos al baño. Al baño. Son pacientes que se constipan mucho porque hay un cambio en la alimentación. También la amenorrea se da por temas psicológicos, ¿no? ¿Qué es la amenorrea? Disculpa. Perdón, que no te venga. Que no te venga es menorrea. Okay. Amenorrea. Amenorrea. Sí, que no te venga. Okay. Que te deje de venir. También por estos cambios tan fuertes en lo psicológico. Sí. También, los vómitos pueden generar que el ácido suba a la boca, ¿no? Esto... te arruina los dientes, ¿no? Te hace que se pierda el esmalte, te des caries, te lastimes la garganta, ¿sí? Esos son daños irreversibles, muchos. Sí, totalmente. Algo que también pasa más que nada en los trastornos más de tipo purgativos, estos que decíamos que tienen más que ver con el vómito, es como el agrandamiento de las glándulas salivales, que es en esta zona. Entonces, lo que pasa, eso es reversible. Una vez que ¿Por qué se agranda? ¿Porque vos haces fuerza para vomitar? Claro, y porque necesitas generar más saliva, entonces se agrandan y uno se siente como más hinchado de acá. Lo que una paciente con un trastorno alimentario lo que menos busca es hincharse, ¿no? Y al contrario. Claro, y genera como un efecto muy contrario, que afortunadamente, eso después baja, pero también son como estas conductas que uno tiene que piensan que lo van a ayudar y después no. Claro. No, terrible. También yo vi esa película Hasta el hueso, ¿vos la viste? Vi algunas partes, no la vi completa. Me acuerdo que cuando la vi, cuando salió hace años atrás, las chicas comían y hacían gimnasia inmediatamente. Uh-huh. ¿Cómo es eso de hacer? O sea...
mostraban una escena que la protagonista comía y se iba a hacer abdominales. Ujú. O sea, tu cuerpo dice, tengo que bajar las calorías que comí, Claro. de inmediato. Sí, es como casi, viste, impulsivo. Es ya, impulsivo. Terminás en conductas impulsivas. Sí, se lo llama conducta compensatoria, el ejercicio físico. Es una conducta compensatoria de estas de las que hablamos, de que alivia hacer actividad física después de una conducta de las que no nos enorgullece. Ok, ¿Sí? Que como es la de comer, por ejemplo. ok. Pero bueno, eso también a la larga también genera mucho desgaste, ¿no? Como tener ese tipo de No, te terminás agotado. Sí, y en la cabeza uno está todo el tiempo pensando Luchando eso. todo el tiempo. Es como un trastorno Sí. obsesivo. ¿Ya pasa a ser un trastorno obsesivo? ¿Puede ser? No es un trastorno obsesivo, pero sí tiene muchos pensamientos obsesivos. Sí. O estás obsesionado todo el tiempo. O sea, todo lo vas canalizando por ese lado. O sea, comer, cómo comes, cómo lo haces, contar calorías. Contar calorías es tremendo. Sí. Eso es algo que se tendría que erradicar. Una persona que pasa por trastornos alimenticios tendría que erradicar contar las calorías. Sí. Porque hay que estar pendiente. Es una conducta de chequeo, ¿sí? Como hablamos de las conductas compensatorias, esta es una conducta de chequeo. Ok. Como también esto que me preguntabas antes, de cómo nos damos cuenta que una persona puede estar más metida en esto, que puede estar por tener un problema así, bueno, tiene que ver con el conteo de calorías o saber qué cosas, qué nutrientes, qué alimentos tiene cada alimento que uno come, mirarse más en el espejo, sacarse más fotos, medirse el cuerpo, ¿sí? Grabarse el cuerpo para ver también, cómo estás. Claro. Sí, porque ya no siquiera te necesitas, o sea, necesitas chequear de una forma que no sea el espejo a ver cómo te ves en un video, ponele. Sí, son todas conductas de chequeo, muy propias de los trastornos alimentarios. Cuando ya tenés todas esas conductas, ¿ya pasa a ser un TCA? Sí. Sí. ¿Cómo se radica? Con ¿Cómo tratamiento. lo sacas? Con ¿Sí tratamiento. o sí es con tratamiento? Sí. ¿Cómo es un tratamiento? ¿Cómo sería un tratamiento cuando...? O sea, porque esta entrevista la va a ver un montón y vos capaz que dicen, bueno, puta, o sea, me está pasando esto y esto y ¿qué hago? O sea, capaz que lo tengo y no lo sabía que lo tenía. En principio hay que pedir ayuda. ¿Sí? Chicos, yo tengo un montón de estas conductas, o sea, disculpame que te diga, pero bueno, sí cuento calorías. No soy tan obsesiva, pero sí, tipo onda, trato de analizar lo que como. Sí me peso todos los días, por ejemplo. Yo suelo pesarme porque no suelo sentirme mal. Pero sí, ponele, soy una persona que se cuida mucho, tengo mucho amor propio, eso sí. No me distancio. ¿Distancio se dice? Sí, no te aislás. No me aíslo de la sociedad ni nada, soy súper sociable. Pero sí tengo esa conducta de pesarme, de digo, bueno, nada, hoy me la mando, ya sé que tengo 2 semanitas, o sea, busco, o sea, cuando vos decías en el feed, empezás a guardar alimentos y todo eso, vos decís, bueno, perfecto, me estoy dando cuenta que estoy siendo un mal ejemplo para un adolescente, capaz que yo no llego porque lo puedo llegar a controlar. ¿Cuál sería un tratamiento cuando empezás a darte cuenta que podés ya tener un TCA? En principio está bueno entender que esto que hablábamos de que una persona, no todo el mundo tiene un trastorno alimentario, ¿sí? No todo el mundo. Sí hay como una cultura dietante muy, muy marcada acá y en muchos lugares que la tenemos presente. Sí es, ¿qué hacemos con eso que nos pasa, no? ¿Qué llegamos a hacer cuando nos vemos mal al espejo? Si es que, bueno, vamos al gimnasio directamente, si aún así podemos seguir con nuestra vida y podemos apreciar otras cosas, tenemos otras prioridades, podemos seguir juntándonos con nuestros amigos, podemos ir a comer, podemos disfrutar del ejercicio físico sin pensar en que esto es una respuesta del comer, ¿sí? De una conducta previa, ¿sí? Algo de lo que tienen los trastornos alimentarios tiene que ver con la rigidez cognitiva. ¿Qué sería una rigidez cognitiva? La rigidez cognitiva tiene que ver con la estructura, ¿sí? Con el control y con la perfección, ¿sí? Con grados altos de exigencia, de que las cosas sean como me las planteé, porque si no son así es una catástrofe, ¿sí? Y esto pasa
con la comida. Uno se vuelve muy rígido cuando tiene un trastorno alimentario, donde ve una única alternativa para las cosas. Entonces se trabaja mucho en que, bueno, hay otras opciones, uno puede ser flexible y también está bien. Esto de lo que hablamos de que podemos fallar y que también está bien, que podemos intentar mañana, que podemos intentar otro día, que podemos buscar otras alternativas para las cosas. Qué interesante lo que estás diciendo. Sí, súper interesante y la rigidez cognitiva es algo que tenemos que trabajar todos, no solamente una persona que tiene un trastorno alimentario, es algo re necesario, porque uno va creciendo y también se va volviendo como más terco, más estructurado, o viene haciendo las mismas cosas siempre porque son las cosas que nos facilitan la vida, porque son las que conocemos, porque son las que nos quedan cómodas. El tema es que eso hace que uno pierda la capacidad de disfrute o pierda la capacidad de conocer cosas nuevas, vivir experiencias nuevas, sentir distinto. Claro, obvio, total. ¿Un tratamiento cómo arrancaría? Ponele. En principio, me acerco a la casita y no sé, te llevo a un adolescente, ¿no? Se hablaría y es como personalizado el asunto. Re personalizado, súper personalizado. Se plantea el tratamiento según la paciente que ingresa a la casita. En principio se tiene una entrevista de admisión, una paciente o una mamá, un papá viene a pedir ayuda, obviamente con el consentimiento. Se tiene una entrevista de admisión, primero desde el área de psicología, después desde el área de nutrición y desde el área te dije psiquiatría, psicología, nutrición y medicina. ¿Sí? ¿Qué pasa si el adolescente no está de acuerdo? No acepta que tiene, pero como padre uno se da cuenta que sí. Depende. Los tratamientos ambulatorios son para pacientes que no están en riesgo médico, en riesgo clínico, ¿sí? Claro. Si está en un riesgo clínico, se tiene que internar, ¿sí? Si no está en riesgo clínico, sí se puede pensar en un hospital de día o en un tratamiento ambulatorio como es el que propone la casita. ¿Qué sería un tratamiento ambulatorio? ¿Qué haría? Un tratamiento ambulatorio tiene diferentes patas, ¿sí? La paciente tiene una psicóloga o una terapeuta especializada en este tema. Suelen tener sesiones semanales al principio, como cualquier otro espacio de psicoterapia. A veces puede ser grupal o individual, dependiendo del diagnóstico. Esto va a depender si es restrictivo, si es purgativo, qué tanta comparación puede haber, qué tanto puede impactar eso, pero eso somos muy cuidadosos. Bueno, como dijimos, la patita de psicología también tiene un espacio de nutrición semanal. Psiquiatría, si es que lo necesita, puede ser que al principio no lo utilice, si se tiene la primera admisión para conocer a la paciente y para conocer en qué uno puede estar atento, pero no necesariamente tiene que tener este espacio. Y el espacio de medicina, una consulta en principio, la primera suele ser al inicio, después se hace o cada mes o cada un par de meses, dependiendo el estado médico que esté. Después se puede seguir eso tipo forma no presencial, sino por videollamada y eso. ¿Tienen esa opción? Sí, la casita tiene muchos espacios virtuales, a menos que la paciente por algún motivo necesite un espacio presencial, también se puede hacer presencial, tenemos el espacio para hacerlo. Afortunadamente son personas que están como en un rango de edad en el que la virtualidad les ha ido muy bien, hay mucha evidencia de que funciona y también yo lo he visto, ¿no? Muchas profesionales también hemos pasado por procesos de alta que son muy lindos y que se pueden dar muy bien en lo virtual. Pero bueno, también se puede hacer presencial y también hay un espacio de grupos, ¿sí? Donde se trabaja la psicoeducación, donde se les enseña a la paciente y a los padres de qué se trata esto, qué es lo que le está pasando, por qué está irritable, por qué quiere bajar de peso, por qué saltea comidas, ¿sí? Claro. Que es súper importante también entender qué es lo que le está pasando. ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué tener el control? ¿O la perfección que vos estabas diciendo? Sí, o también qué nos lleva a tener ese tipo de rutinas, ¿no? A dónde nos estamos acercando y de dónde nos estamos alejando. Claro, total.
También se trabaja mucho con entrenamiento emocional, ¿sí? Donde tanto en padres como en pacientes, donde en pacientes entender qué les está pasando a nivel emocional y a los padres también hacer un acompañamiento muy cercano, ¿no? Porque no es nada fácil convivir con una persona que tiene un trastorno alimentario. Claro, ¿qué es mejor, ser como padre rígido o no? Como, o sea, como un padre que tiene una joven que está sufriendo, padeciendo, ¿cómo es el acompañamiento? ¿Cómo sería mejor? ¿Cuidarlo desde más cerca, poniendo más control sobre la adolescente o tomando solo más relajadamente? La paciente tiene que entender que es su tratamiento, no es el del padre. Entonces, a medida que vayamos poniendo más control, esto puede hacer que la paciente no sienta... no se sienta parte de este tratamiento, ¿no? Okay. Pero a la vez también no podemos como tomar tanta distancia de esta persona porque no deja de ser una joven que muchas veces no hay conciencia de enfermedad y donde la está pasando muy mal, ¿sí? Claro. Y su tendencia es como alejarse también, ¿viste? Claro. Sí, por eso es que acompañamos como para ser lo más efectivos posibles, ni que esté el sobre control o la sobreprotección, ni tampoco sin puesta de límites. Claro, no los extremos. Tal cual. Okay. Por eso se acompaña a los padres también para esto. Claro, es una guía. ¿Hay recaídas? Sí, muchas. Hay recaídas. Son necesarias también para entender cómo salir de eso. Sí, mucho de lo que se enseña en tratamiento es qué hacer cuando uno tiene una recaída. ¿Sí? Cómo hacer para que esa recaída no sea el fin del mundo y que uno vuelva a su vida y a las cosas que uno formó, las cosas que le gustan, sus valores. Pero si hay recaídas, se contemplan en el tratamiento, forman parte y de eso se enseña en el tratamiento. Claro, como uno se siente frustrado, ¿no? Creo que es la palabra. Uh-huh. ¿Cómo se sobrelleva la frustración? ¿Cómo se sobrelleva la frustración en ese momento? Y hay mucha intolerancia a la frustración. Pensé que mucho tiene que ver con estas conductas impulsivas, ¿no? Donde reacciono y tengo una conducta que me va a aliviar en el momento, pero no la proyecto a futuro. No sé qué me va a pasar más adelante. Yo ahora sé que me siento re mal con mi cuerpo y quiero vomitar o quiero restringir o quiero hacer actividad física para que se me vaya esto. Es todo en la mente, está todo en la mente. Uh-huh. Es tremendo, la mente es sí. montón de... La mente es terriblemente peligrosa. Yo no lo puedo creer. Cuando vos hablabas de ambulatoria y la que interna, ¿cómo se dice cuando te internan? ¿Tenés hospital de día, te referís, o internación? Internación. ¿Cómo llega a un extremo? O sea, ¿cómo llegan al extremo de la internación? Bueno, esa pregunta me la habías hecho antes, que nos quedó ahí pendiente, ¿no? De que, bueno, ¿cuándo puede haber un riesgo clínico? ¿No? El riesgo clínico se puede dar con desnutrición, por ejemplo, en casos de diagnósticos más restrictivos, donde las pacientes pasan por periodos de tanta restricción que empiezan a haber signos de desnutrición, entonces se tiene que volver a realimentar a través de sonda nasogástrica, ¿sí? Obviamente se tienen que hacer estudios completos para ver que esté bien el magnesio, el sodio, el potasio, que son como los más ahí conflictivos, porque pueden generar otro tipo de complicaciones más severas, y también más en diagnósticos purgativos, como en la bulimia, puede aparecer riesgo suicida, ¿no? O autolesiones. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a ese extremo? ¿Porque es tanta la tristeza que llegas a un extremo así? Sí, es como si... Una persona que no es tipo, que no pasa por eso, ¿puede llegar a pensarlo de la nada? ¿Por estas conductas? ¿Pensamientos, ideas suicidas? Sí. No, de la nada no. No, pero por una persona que nunca jamás lo pensó, de repente está pasando por estos procesos, sí puede empezar con esas ideas. Y probablemente haya que revisar cosas ahí, ¿no? Acá es como la puntita del iceberg el trastorno alimentario. Una vez que uno puede correr la sintomatología, ve que la persona la está pasando muy mal y que probablemente tenga muchas cosas que revisar para estar mejor. Más allá de la sintomatología del trastorno alimentario, hay otras cosas por las que uno está sufriendo, que aparece este síntoma como forma de lidiar con todo esto que le pasa, ¿no? Como escuditos, ¿no? Yo tenía, o sea, mientras que vos me contabas así, no voy a dar nombres obviamente, pero
Había una chica que tenía en su momento, no me quiero equivocar, unos 13, 14 años, y la chica no comía, no comía, no comía, no comía, y se autolesionaba. O sea, no comía, no quería tomar agua, o sea, ya el agua sentía que le iba a hacer pesar Engordar, más. sí. Sí, o sea, llegó al extremo de que ni siquiera agua y hasta se autolesionaba. O sea, increíble. Es como un poco llamar la atención, tipo ayúdenme. ¿Es pedir ayuda? Es pedir ayuda. Es pedir ayuda. Yo no creo que sea llamar la atención, no se trata de eso, sino es una persona que está sufriendo muchísimo. Pero pedir ayuda, tipo la necesito. No, Sí. o sea, no hacerme ver desde No, el lado. no, la necesito necesito. hacer algo con este dolor, necesito sacarme este dolor. Y capaz que ella ni se da cuenta. O sea, capaz que la persona que está pasando por eso está buscando una ayuda y sin darse cuenta está buscando la ayuda desde ese proceder. Tal cual. Tal cual. Sí, ¿se puede pasar de la anorexia a la obesidad? No sé. No pasó nunca. No, o sea, en realidad tiene que ver con las conductas alimentarias alteradas, puede ser, ¿no? De cómo uno puede pasar de comer de una forma a otra. No es que no sé si hay evidencia o estudios que digan que se puede hacer de una cosa a la otra. Capaz que una persona que se restringe, ¿no? Se restringe tanto, llega un momento como que, bueno, sí, nada. Hay fluctuaciones en el peso, seguro, eso sí puede pasar, de que una anorexia, esto que te decía, ¿no? Cómo puede mutar de un trastorno a otro, eso sí se puede dar, como de una anorexia se puede pasar a una bulimia, ¿no? O a excesos alimentarios o a atracones, que son todas conductas que no es que hacen que uno adelgace. No, hay mucha evidencia de que eso no funciona, sí hay como ciertas creencias universales de que eso sirve. Claro. Pero en realidad la forma para uno cuidarse, para verse bien, es trabajar en su autoestima, es poder tener un entorno que a uno le guste, ¿no? Claro. Es formar un mundo que uno quiera vivir. Claro. La parte de la obsesión, porque tiene mucho de obsesión todo con la parte psicológica se trabaja y se puede salir adelante. Sí, hay recuperación, hay mucha recuperación, por suerte trabajamos mucho en eso, es posible la recuperación, sin dudas. Obviamente muchas veces los trastornos alimentarios son muy graves y se va a tener que trabajar como en sintonía esa gravedad que en algún momento se tuvo, pero es súper posible, trabajamos para eso y puede haber una recuperación completa para que uno pueda volver a vivir y disfrutar de la vida. Hay que disfrutar de la vida, disfrutar de la vida. Yo quiero finalizar la entrevista, pero quiero que vos cuentes cómo es el tema de la casita, dónde se encuentra, atienden obras sociales. Sí, se puede atender por obras sociales o también de manera privada. De manera privada nos llamamos La Ventana, que también atendemos ahí. Somos las mismas profesionales. El centro está ubicado en Capital Federal, en el barrio de Belgrano, en Arribeños. Ahora no me acuerdo Después me pasás y nosotros vamos a ir poniendo. Dale. Bueno, también tenemos nuestro Instagram, que es La Casita Virtual y La Ventana Virtual. Estos dos Instagram tenemos. Obviamente se pueden contactar, pedir tener una consulta de asesoramiento, poder hacer un proceso de admisión o sacarse las dudas que uno necesite para ver si necesita este tipo de centro, o también se puede hacer una derivación, se puede, en este tipo de entrevistas nosotros le damos una devolución y decimos que es lo más acorde como equipo para ese tipo de personas. Tal vez no tiene un trastorno alimentario, pero sí se sugiere empezar con un espacio terapéutico. Claro. O, capaz que no es algo extremo, pero capaz que antes de que sea extremo está bueno hablar con un psicólogo que se especialice en esa área. No hay que esperar a la bomba. No hay que tener miedo tampoco a acercarse a un centro. La clave para una buena recuperación y indicadores de un buen pronóstico es la detección temprana, la red, ¿sí? Tener gente a nuestro alrededor que nos pueda apoyar, ¿sí? Que te va a entender. Que tenga motivación, ¿sí? Que quiera trabajar en esto, que diga, bueno, hoy me voy a hacer cargo de esto que me está pasando, que me doy cuenta que me está afectando en la vida. Bueno, hacerse cargo de eso
también ayuda a que los procesos sean más cortos, sí, que sean más rápidos, que uno, bueno, se ocupe de eso antes. Claro, totalmente. Uh-huh. Como final, ahí está la cámara, vos ahí. ¿Qué le dirías a una persona que está sufriendo TCA ahí, Cata? Le diría que pida ayuda. Hay un montón de profesionales a disposición para ofrecer, para escucharlos, no están solos, hay mucha gente que está pasando por esto, hay una recuperación posible, la gente que uno tiene a su entorno también está a disposición para ayudar y no es necesario vivir con esto, uno puede vivir mucho más feliz, puede disfrutar de su vida, puede encontrar la gratificación en un montón de cosas de la vida y este no es el camino, esto no es sostenible, así que tenemos un montón de cosas para estar bien y para poder lograrlo, así que me parece que se puede. Me encantó. Gracias por haber venido a nuestro espacio para que podamos llegar a más personas, es un tema súper importante. Y nada, nos vemos en el próximo Loli Quiere Saber. Besos. Me encantó. Sí, una